Todos, muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos la presencia de la señora María Kodama, del señor gerente de MC y del anotador, entusiasta y académico, don Rolando Costa Picasso. Esto está hecho en ascenso y progreso, por eso comienzo yo, esto va para arriba. El manido axioma latino infinitum perfectum, nacido posiblemente en el pueblo y después que fue promoviendo hacia el nivel jurídico y luego al filosófico y finalmente al remontado teológico, lo traemos aquí como colofón celebrante de un sostenido, laborioso y armónico esfuerzo realizado por una tríada llegada en buena convivencia: la editorial MC, es decir, Alberto Díaz; la Fundación Jorge Luis Borges, que es decir, María Kodama; y un caballero solitario, Rolando Costa Picasso. Me hubiera gustado decir que es la academia, pero no es la academia, porque ha trabajado al margen. No es que sea hombre marginal, sino que no implica el trabajo de él la presencia de la academia, lo que siente la academia como una limitación. Porque en realidad Rolando Costa Picasso es como cumple con aquello del título de la película de Alan Ladd, Yo solo me basto. Y así es. Se ha cerrado con esta tercera entrega lo que realmente Borges consideraba un corpus creativo. Junto a estos tres gruesos volúmenes, claro está, figurarán naturalmente las obras en colaboración, los tres tomos, que serán posiblemente más en el futuro, de los textos recobrados, que MC ha ido dando a conocer para enriquecer nuestra visión del autor, y cuanto vengan a sumarse en esta colecta que van haciendo los investigadores para la edición de la obra de Borges. Pero lo cierto es que lo canónico se contiene en este trío, tres tomos que se han publicado. Como se sabe, está la fecha, es hasta el momento por lo menos, la edición de un autor argentino, de esas obras completas de un autor argentino, anotada más amplia y minuciosa y seria que se ha hecho en el país. Un intento frustrado previo fue la edición de la Pleiad, de la biblioteca de la Pleiad, de un completo editada en 1993 y anotada por Jean-Pierre Vernet. En esa época en que La Nación era generosa, a mí me brindaron toda una primera página para comentar el texto y parte de la segunda. Y así recuerdo cuando apareció el tomo, publiqué en La Nación un artículo largo titulado Borges en la Pleiad, el 29 de agosto de 1923, que ocupaba el espacio que les decía, y allí él comentaba las características de esta edición, de qué constancia y muestra de varios desaciertos del anotador en sus apostillas. No sé si coincide ustedes esto. Desde entonces nos quedó la nostalgia de no disponer de una merecida obra como la que hoy se cierra. La pobre Santa Teresa, decía Unamuno, y aclaraba, me refiero a pobre por los comentaristas y anotadores que tenía, pues no podemos decir a partir de esta obra el pobre Borges, porque ha tenido buenos editores y mejores anotadores en esta edición impecable. El título menciona obras completas en un plural generoso. María Kodama, en su nota epilogal, habla con más sugerencia y calibración de obra completa, en singular. Y está bien que así se diga. Borges es autor unius libri, disculpe que me meta con su latín, no en el sentido con que la frase era esgrimida en la Edad Media, el autor de un solo libro, sino la realidad de un autor en un conjunto unitivo de libros que son como una trabada unidad interna, uno solo. Tal es el efecto final de la doble unidad básicamente temática y estilística del autor, que es como si toda su vida hubiera compuesto una vasta obra única, dada a conocer por entregas parciales. Cada pieza editada venía a encajar en el canevas general, que a su vez abría nuevas relaciones a futuro. Si se me preguntara en qué imagen cifrar la obra borgesiana, diría espontáneamente que en un panóptico, en el que hay caminos centrales, temas axiales, organización concluyente hacia un centro o étimon en cuanto se imagina y escribe el escritor. Una fuerza fuertemente convergente hacia ese omnipotente punto central donde se situaba el ojo que todo lo vigilaba. Cada página suya parece ordenarse en una perspectiva centrípeta, pero al revisar la adecuación de la imagen advierto que estoy desoyendo la otra pulsión borgesiana de sus libros, la centrífuga, la que se abre y avanza hacia nuevos campos, y entonces, a la imagen del panóptico, clusa y limitada, se me impone una de las figuras preferidas, la esfera de Pascal, que precursará, como ustedes sabrán, la red de redes, para decirlo con un aumentativo hebraico que le hubiera gustado a Borges. De este caudal de páginas, él supo en 2 ocasiones
recortar unas de ellas, 2 antologías personales que funcionan comunales y una esfera pascaliana portátiles. Y Nuche nos da la imagen de su universo. En el colegio manejábamos el pantógrafo, esto indica edad, ¿verdad? Bien, posiblemente ninguno de los presentes, ni los tucumanos presentes, conozcan el pantógrafo, pero yo lo conocí. Era un instrumento que convertía una pequeña imagen en otra gigantesca. Usted colocaba un lápiz y seguía el perfil de la pequeña y en la otra se iba reproduciendo en gran escala lo que aquí tenía en pequeño. Pues esto es, de alguna manera, cuando leemos a Borges, nos pasa. La ficción se abre hacia mundos avecinados, emparentados opuestos, en una proyección siempre estimulante. El sistema de vasos comunicantes, de galerías explícitas u ocultas, que se asocian, de caminos que se tejen y destejen y que van estableciendo dibujos y figuras. Y digo estimulante porque uno halla en Borges la previsión del Alzheimer. En realidad, la academia insiste que siga Alzheimer, ¿verdad? Y está así adaptada con un acento en la E, dicho sea nuestra fonética. Me explico porque hace unos meses me visitaron 2 caballeros, 2 científicos del Fleming, anunciándome que querían hablar conmigo. Cuando mi secretaria me anunció esto, yo entendí que había leído algo mío y que ya iba a ser objeto de estudio. Pero no, la sorpresa mía es que no se ocupaban de mí, ¿no? Que dentro del egotismo de un pseudo intelectual sería notable, aunque lo difamen, que se ocupen de uno, ¿verdad? Por aquello que decía el maestro italiano cuando estaban expropiando un área en un organito debajo de un balcón en una fiesta donde estaba él con condesas y duquesa, y una condesa desaforada, y eso no puede ser, hay que interrumpir ese hombre del pueblo que está. Y entonces le dijo: señora, hasta por la difamación crece la fama. Algunos argentinos nos movemos así. Bien, lo curioso es que venían por Ireneo Funes. Cuando me dijeron esto, digo, los equivocados son ellos, los extraviados son ellos, los anormales son ellos. No, interesantísimo el planteo. Es inédito lo que voy a decir. Ellos habían encontrado que en la década de 1920 al 30, un autor ruso, un neurólogo ruso, había descrito un caso hacia 1924 estrictamente, con las mismas características que Ireneo Funes. Entonces la pregunta era, ¿Borges leyó la descripción del caso? Entonces, primera pregunta que hago, ¿lo publicó en inglés? Se publicó en inglés. Borges tenía cierto rechazo por todo el mundo de la psicología y todas estas explicaciones abstrusas, de modo que no creo que se haya metido. Ahora, les aconsejé que exploramos la obra de Borges, no aparecía ningún caso del ruso, ninguna alusión al ruso. Entonces, bueno, miren, la otra solución última que nos queda es explorar el tomo onceno, como había dicho Alfonso X, el 11º de la Enciclopedia Británica, donde él se solía leer y refrecuentar las monografías, que por allí a lo mejor aparece la mención a este caso. Pero yo creo que en esta instancia no hay que preocuparse por la erudición de base buscando si lo leyó o no lo leyó. Yo creo que Borges, por ser un creador real, neto, puede tener la intuición de generar este caso de Ireneo Funes sin necesidad de fuente ninguna. Así como cada vez que tiene una patencia personal, Borges se rodea de fuentes y la gente se equivoca pensando que se inspiró en ellas. Lo que hace es atraer hacia sí imánticamente fuentes precursoras de él, pero el sentimiento es de él. La gente lo trabaja eruditamente en vez de trabajarlo vitalmente como corresponde. Bien, la cosa es que los caballeros, yo tenía que explicarles algo porque venía con una preocupación que no les satisfice. Entonces les dije, ¿ustedes conocen la obra de una argentina que se llama Borges y las redes invisibles del lenguaje? No. Pues esta es una rosarina, que doctora en lingüística, neurolingüística, y doctora en letras, que está radicada hace muchos años en la Universidad de Macerata, donde hemos dado alguna vez un curso, un pueblecito perdido en el norte de Italia, cerca de Milán. Esta mujer, que ha publicado este texto y que ahora se va a editar en nuestro país, en versión castellana, plantea que Borges es un hombre que gracias a lo que puedan ser el juego de paradojas, de ambigüedades, de oxímoros, las dos cosas se pueden decir, los oxímoros y oxímoros, de paso no podemos renunciar a nuestra pequeña vocación didáctica en estas cosas del lenguaje, las polisemias, decía, y las ironías, todo esto moviliza a la neurona del lector. Y entonces se evita el Alzheimer.
Anticipa una cura del Alzheimer. Por eso estoy muy sorprendido con este planteo, ¿no? No sé si mañana patentarán el sistema de Ritchie, pero creo que se impone que armemos una antología borgesiana ordenada por grados de dificultad lectora, para que quien curse esas páginas vaya siendo habilitado por las mismas en su escalonamiento para penetrar en el tuétano medular escondido del hueso trabajoso. Qué expresión más abstrusa que he utilizado. Es más fácil la cosa. Rabelais decía que un libro difícil es como roer un hueso hasta chupar el tuétano. Bueno, a Borges hay que roerlo para llegar a lo medular de Borges, Y esta se asocia, en el caso de Rabelais, a la lectura de textos complejos. Sabemos, claro, que es engañoso pensar que cuando él llama cuentos directos sobre informes de Brody, está diciendo que son simples. Él lo acude para aclararlo en el prólogo cuando dice: no me atrevo a decir que son sencillos. No hay en la Tierra una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. Por eso creo que habría que aspirar a una antología de esta naturaleza. Por un lado, la he experimentado en 4 casos, graduando la lectura, y la gente se va introduciendo gradualmente. No digo que se torne más inteligente, pero por lo menos se puede dialogar con ella sobre temas que antes no se podía dialogar. Yo creo que es interesante esto de ir pasando grados de dificultad, porque tiene que ver con todo lo que la neurolingüística está enseñándonos acerca de las aptitudes y competencias del lector. Sabemos que es engañoso el título vendedor para ingenuos que reza Borges para millones. Borges no es un autor para el público municipal y espeso, como decía el autor, pero no Borges, pero en función educativa, y es responsabilidad de muchos de nosotros hacer que todos tengan acceso a él. Esta promoción y supramoción, la palabra está bien hecha, no solamente hacia adelante sino hacia arriba. Esta promoción y supramoción lectora destierra las actitudes populistas de los gobiernos que pretenden mantener al pueblo en un mismo nivel, dándole siempre más de lo mismo, para que no crezca ni desarrolle su espíritu crítico. Con lo que tendríamos un Borges nutridor de una democracia inteligente, porque Borges, como todos los clásicos, es un merecimiento, no es un regalo. Una lectura pide un peaje, y en esto no hay peajes con tarjeta electrónica. Hay que superar las barreras. Si a esto le sumamos lo del Alzheimer, se nos figura que el acucioso gerente hoy ausente, me parece aquí, Gastón Echegaray, lo veo colocando en estos 3 volúmenes una faja con la leyenda vendedora: evite el Alzheimer, lea Borges. Menos seguro, tal vez por impolítico, que se diga en estos momentos: evite el populismo, lea a Borges y crezca democráticamente. Él ha dicho: la lectura debe ser una de las formas de la felicidad, y no se puede obligar a ser feliz, pero podemos ayudarlo al lector en su camino hacia la felicidad y darle cada día la posibilidad de descubrir lo que Borges dice en las primeras páginas de su libro final, del 3er tomo: la belleza como la felicidad es frecuente, no pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Nos bastaría, al menos para el paraíso estético, cursar una página borgesiana. Quiero hacer un reconocimiento y adherirme a la congratulación que María Kodama hace cuando celebra la labor de Costa Picasso. Su oficio es el de los puentes. Están allí, tendidos, ofrecidos al pasante, todos lo usan y nadie se acuerda de ellos. Lo que hemos trabajado afanosamente, en el sentido estricto de la palabra y no lunfardo, ¿verdad?, para lograr anotar un texto con cierta calificación del mismo, estimamos muchísimo la labor de Costa Picasso. Con sabia decisión, el almácigo de sus notas lo deja al texto, deja el texto despesado y pasa al final, y duplica casi el volumen del libro con ella. Costa Picasso sabe que la erudición por arriba agobia, por eso sus notas son sostén y basamento de lectura y de posibles relecturas. Están allí, vamos a ponerlo romántico, tanto como el ave, la nota del ave dormida, el arpa de Becker, esperando el lector que sepa arrancar. El volumen que hoy colocamos sobre nuestras cabezas, expresión que usaba Rubén Darío con frecuencia, con orgullo argentino, contiene, y es un decir porque ningún libro de Borges se contiene en sus letras, lo publicado en una sola década que va del 75 a 1985. Aquí se recogen ficciones narrativas, prosa breve, poemas y ensayos, el libro de arena, la rosa profunda, la moneda de hierro, historia de la noche, las cifras, 7 noches, los ensayos dantescos, la memoria de Shakespeare, Atlas y los conjurados. El último texto,
El último de los tomos de su obra completa lo constituyen las 20 líneas de los conjurados. No es casual el valor de posición, dirían los estructuralistas que ya pasaron, ¿cierto?, de este texto en las obras de Borges, que además de titular del libro final, se sitúa en el espacio caudal, la cola, el último que destinó a la visita de un lector potencial. Es cierto que el asunto versa sobre la Confederación Helvética, plasmada hacia 1291, pero el tema, todavía en las clases de literatura no se ha distinguido en nuestro país asuntos de tema y confunden los tantos. El tema humano general es la voluntad de crear una sociedad mundial imaginada por un grupo de hombres, palabras son de él, que han tomado la extraña resolución de ser razonables y que, las palabras son suyas, han decidido olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Hace poco proclamábamos aquí la candidatura de Daniel Barenboim al Premio Nobel de la Paz y decíamos que la orquesta, y explicábamos qué sentido tenía lo del diván oriental y occidental, ella conoce mejor que yo, por supuesto, ¿cierto?, que es esta articulación de mundos diferentes, de diferentes potencialidades, diferentes nacionalidades, en una orquesta que al final armoniza y evita el conflicto y llega a la confluencia. Bueno, de alguna manera es una imagen esta que está anticipada acá. Lo que está postulando Borges es una utopía global, cuando propone una Suiza in nuce. En el centro de Europa, dice, crece una toma de razón y de fe. Adviértase la coyuntura de ambos términos que son infrecuentemente allegados en Borges, razón y fe. En Klon, Urban Outwit Tertius, está colocado también al comienzo de Ficciones como para que sea el pórtico de todo el mundo ficcional de Borges, nos dijo: el mundo será Klon, frente al proyecto del cambio de imagen del mundo en que vivíamos. El narrador de esa ficción expresa que él seguirá de espaldas a esa nueva figuración sin preocuparse por ella, sin tomar parte de la inundatoria y aluvial entrada de una nueva imagen del mundo que se da, sugiere Borges, por vía de la educación universitaria. Aquí, en Los Conjurados, dice otra cosa: mañana será todo el planeta. ¿Acaso lo que digo no es verdadero? Ojalá sea una profecía. Es decir, el autor ahora adhiere a una utopía posible. Este libro termina con un mensaje de optimismo. Frente a las sociedades secretas cuya ambición pretende urdir la trama de su poder para gobernar el mundo, digo los Illuminati, digo los hombres de negro, digo el Club Bilderberg, Borges sugiere esta gradual expansión de convivencia y comprensión racional, de diálogo pacífico e integrador que nos hará más humanos y hará más habitable la realidad de nuestro mundo. Este es el legado final del último texto, del último tomo de la obra completa de la creación borgesiana. Que nos valga. Muchas gracias.